el doctor Ricardo Sánchez. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, muy buen día para todos, en especial para ti, Matías y Tania, un gusto de volverlos a ver. Muy buena onda como siempre. El gusto nuestro, doctor. Siempre aprendemos también aquí temas muy interesantes de la medicina, que a veces podemos estar sufriendo de algo nosotros, ¿cierto? Alguien muy cercano y no sabemos cómo aconsejar o no sabemos cómo apoyarnos porque buscamos en Google y siempre nos dan los peores pronósticos en internet. Los más desoladores. Los más desoladores. Sí, doctor Google no tiene mucho criterio, ¿eh? Es un poquito descriteriado, doctor Google. Me cae bien, pero no es un colega que yo recomiendo. No, es que, y además nos mata el tiro, doctor Google, hay que decirlo así. Siempre nos da el tiro. Desahuciado, despídase de su familia, sí, siempre. Bueno, eso es lo que sucede con Google, por eso es bueno tener siempre un especialista, doctor, tal como usted. El día de hoy vamos a hablar de la patología de la caída del cabello, tan odiada por muchos, como dijimos, y que mucha gente también se comienza a sentir mal, doctor, con esta caída del cabello. Cuando ya pasa el tiempo, baja la autoestima, se producen varios factores con esto, doctor. Sí, la verdad es que es un tema súper importante. Es algo que a todo el mundo le ocurre a lo largo en algún momento de su vida, digamos. Claro. Entonces es algo que además tiene muchos mitos, es algo que habitualmente, digamos, se considera algo benigno, pero que en algunos casos puede traducir algo más grave. Entonces, por eso que es re importante que nosotros tengamos esta conversación respecto al tema de caída de cabello para poder aclarar las dudas y veamos algunos mitos y verdades. Súper, doctor. La primera pregunta yo quiero saber es cómo crece el cabello normalmente. Bueno, mira, la pregunta es buena porque en el fondo hay un proceso normal de crecimiento. Y eso es lo primero que tenemos que dejar en claro. ¿Ya? Hay etapas para el crecimiento del pelo, ¿ya? Partimos de la base diciendo de que el pelo necesita una maquinaria que se llama folículo, ¿ya? Una maquinaria que se llama folículo, que es que finalmente es como el poro por donde sale el pelo, ¿ya? Por decirlo de una manera. Entonces resulta que en el folículo transcurren 3 etapas. La primera etapa se llama anágeno, que es una etapa donde el pelo dentro del folículo, ¿cierto?, empieza a crecer dentro de la piel, hasta que llega hasta una longitud en la cual ya sale para afuera y claro, se ve. Por eso que uno dice, tiene la raíz del pelo, porque el pelo crece dentro de la piel, ¿cierto? Sí. Y luego sale hacia afuera. Ese es el anágeno, la etapa de crecimiento. Luego viene una etapa que se llama catágeno, que es una etapa cortita de unas 3 semanas, en la cual por dentro el pelo termina involucionando, ¿cierto? Como que se atrofiara. Ya. Y pasa a la tercera etapa, que la etapa se llama telógeno. Esa etapa quiere decir reposo, es decir, que el pelo está quieto, pero a punto de caer. ¿Se entiende? Entra en una etapa de reposo, y por eso le dicen reposo, porque está haciendo nada, por así decirlo, y mientras eso ocurre, en el fondo del folículo viene otro pelo en anágeno creciendo que termina de empujar el que quedó en telógeno afuera. Entonces, básicamente, tienes anágeno, crecimiento, catágeno, que es la involución, y el telógeno, que es el reposo, que es cuando va a empezar de nuevo el ciclo y el pelo en crecimiento empuja al pelo anterior. Claro. ¿De acuerdo? Ese es como los ciclos típicos. Entonces, a veces estos ciclos se echan a perder por causas fisiológicas, o sea, normales, o causas patológicas, o sea, enfermedades. Y por eso que importa mucho conocer el ciclo y saber que hay un ciclo normal. Claro. Bueno, entonces lo que queremos saber, doctor, es qué es la alopecia, porque ese es el concepto y el término más bien médico, ¿cierto? Correcto. La alopecia lo que quiere decir es caída de cabello. Ya. Ese es el término. O sea, causas de alopecia hay múltiples. Ya. Entonces hay distintos tipos de alopecia con distintos tipos de causas. Entonces, por ejemplo, partamos hablando de lo normal es no tener alopecia. Ese es el tema. Claro. Lo normal es que haya caída del cabello, que puede ser, dependiendo de los distintos estudios, entre 100 incluso hasta 120 o 150 pelos al día. O sea, uno puede tener una caída de pelo importante y ser normal. Sobre todo porque el pelo sigue creciendo, ¿no? El ciclo no se detiene. Claro. Entonces, claro, del pelo que pierdes hay pelo nuevo. Ahora, la alopecia se empieza a apreciar, a observar cuando ya se altera este equilibrio y empiezas a tener una pérdida la cual no es repuesta, ¿ya? Así que, por decirlo de otra manera,
alopecia es la caída del cabello, la cual puede tener causas fisiológicas normales o patológicas anormales. Y para dar un ejemplo, ser más concreto, lo que se considera normal es el típico, la caída del cabello postparto, lo que le pasa a las mujeres después de tener a sus guaguas, a los bebés. Eso se considera, por supuesto, hay distintos niveles de caída del cabello en ese periodo de tiempo. Sí. Pero la gran mayoría de las mujeres va a notar una caída de cabello, la cual sabemos que va a ocurrir y que en la gran mayoría de los casos no requiere intervención médica directa para recuperar. Pero, por ejemplo, por otra parte, hay personas que empiezan a tener alopecia por estrés, por problemas de la tiroides, por alteración de la nutrición, por enfermedades metabólicas. Entonces, hay distintos tipos de, digamos, de alopecia, claro, y que pueden estar causadas por todas estas causas que yo te menciono. Súper, doctor. Entonces, hay dos tipos de alopecia, lo que usted nos quiere decir, ¿cierto? Digamos, dos tipos a grandes rasgos. Ya. Nosotros los médicos, cuando alguien nos viene a preguntar, lo primero que determinamos es que en verdad hay una alopecia clínica, ¿cierto? ¿Ya? Se ve que la persona que nos está consultando efectivamente tiene una caída de cabello llamativa, algo que se escapa un poco de pronto de los parámetros que uno espera de normalidad, más, claro, no sé, 300 pelos al día, por ejemplo. Claro. Entonces, uno dice, ¿y por qué importa ir a ver al médico para esto? Claro. Porque resulta que hay enfermedades que van a hacer, van a mejorar y van a recuperar el pelo. Por ejemplo, ustedes están mostrando esa foto que se ve ahora, en donde ustedes pueden ver como una zona sin pelo. Claro. Eso es típico de una enfermedad que se llama alopecia areata, que se considera provocada por uno mismo. Uno podría decir que es un tipo de enfermedad autoinmune y que se gatilla principalmente por el estrés. Ya. Esta enfermedad, en la gran mayoría de los casos, va a tener un muy buen pronóstico. La persona se va a recuperar ad integrum, es decir, bueno, en su totalidad. Va a parecer que no tuvo el problema. No todos los casos son así, por supuesto. Hay casos de mal pronóstico, claro, pero en la mayoría sí. Y eso podríamos decir que es un ejemplo de alopecia no cicatricial o no cicatrizal, que quiere decir que el folículo, que pudo haber estado algo dañado o alterado y que eso impidió el correcto crecimiento del pelo, se recupera. Entonces no perdiste tu folículo. Pero, por ejemplo, hay enfermedades en las cuales, supongamos, un accidente, por ejemplo, o un lupus del cuero cabelludo, o un líquen plano, que son enfermedades ya un poco más raras o menos frecuentes, esas pueden terminar destruyendo el folículo. Entonces, una vez que tú detienes la enfermedad, como se destruye este folículo, queda una cicatriz, y por eso se llama alopecia cicatrizal, y por ende el pelo no se recupera. Ya. Entonces, por eso que es importante transmitir a los televidentes y las televidentes que hay que consultar. Claro. Es como, tengo una caída de cabello, es mejor preguntar y ver qué es lo que tengo, y sabiendo lo que uno tiene, uno puede. Si tiene buena suerte, sí, va a ser algo fisiológico y transitorio, y si tiene mala suerte, se hace el diagnóstico precoz, un tratamiento apropiado y el pelo se salva. Doctor, aún para ser más claros y según lo que nos está enseñando, la pregunta es, ¿cuál es la delgada línea en cuando tenemos que tomar alerta de que puede ser algo no natural, no algo del día a día que se nos pueda caer? ¿Cuál es esa delgada línea? ¿Cuándo tenemos que decir, ya, me estoy preocupando, voy a ir mejor al dermatólogo? Es una muy delgada línea. Sí. pero no, es claro. Cuando noten que la caída no es propia de ustedes. O sea, ya, a todo el mundo se le cae el pelo, pero va recuperando pelo. Claro. Pero si uno nota una caída que no es propia de cada uno, digamos, porque por ejemplo hay personas que pierden 50 pelos al día, otros pierden 100, y uno podría decir hasta 150, incluso se considera normal. Pero claro, si tú tradicionalmente tienes una pérdida de cabello escasa, suponte 50 o menos pelos al día, y empezaste a perder 100, vas a notar tú mismo la disminución del cabello, la aparición de las lesiones, claro, ¿cierto? Y eso implica que es necesario consultar. A grosso modo les recomendaría que cuando ustedes perciban una caída de cabello, es mejor consultar, como no esperar, es mejor consultar precozmente. Claro. Doctor, ¿y cuáles son las posibles causas de una alopecia? Bien, como estábamos hablando, ¿cierto? Pueden ser múltiples. Claro. Razón por la cual les recomiendo yo lo de consultar, porque hay que dilucidar qué es lo que está pasando. Yeah. Si ustedes me preguntan como en primera instancia, yo les voy a decir, la gran mayoría afortunadamente son por estrés,
alteración en del estado nutricional o alguna combinación de este tipo. Pero no puedo dar por hecho que todas las personas tienen ese problema, Claro. ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos una cosa muy típica que se llama efluvio telógeno, que esto quiero dejarlo bien claro. El efluvio telógeno es uno de los síndromes de caída de cabello o causas de alopecia más frecuentes. ¿Qué es lo que ocurre aquí? La gran mayoría de los cabellos están en la etapa de crecimiento, es decir, en anaje, en la gran mayoría. Pero por algún estímulo, que puede ser algo fisiológico, es decir, normal, o por una enfermedad, hacemos que los folículos pasen de esta etapa de crecimiento rápidamente a la etapa de reposo. Entonces pasaron de tener un 70-80% de pelo creciendo a un 50% de pelo creciendo, y ahora un aumento explosivo de desde 15 a 20 a 30% de pelo en reposo a punto de caer o ya francamente cayendo. Eso es lo que quiere decir efluvio telógeno. Quiere decir que pasamos de la etapa inicial a la etapa final de golpe. Y esto, por ejemplo, es típico por estrés, pero también es típico por hipotiroidismo, hipertiroidismo, dermatitis seborreica, que son estas personas del cuero cabelludo graso, que cuando pasan estrés les sale caspa, se les pone más graso el pelo, algunos casos de psoriasis, o, por ejemplo, esto puede ocurrir también por alteración nutricional, y esto se ve muy típico en las cirugías bariátricas, es decir, las cirugías para bajar de peso, Claro. o algunos procedimientos así, porque se altera de golpe la absorción de nutrientes y esto altera nuestro metabolismo de manera rápida. Y otra causa también que puede generar esto es la falta de hierro, ¿ya? O fierro, depende de con quién conversa. Sabemos que el hierro se encuentra, por ejemplo, mucho en las carnes, y hay gente que está cada vez más, ¿cierto?, acercándose a las dietas veganas o Claro. vegetarianas, y que afortunadamente ya hay algún grado de conciencia por parte de la población de que hay que estar con una asesoría nutricional en caso de tomar una... Bueno, en verdad casi todos necesitamos asesoría nutricional, el tema de nutrición es muy especial, pero específicamente si vas a seguir una dieta estricta, ¿no?, ya sea vegetariana o vegana, por dar un ejemplo, es bueno tener una asesoría porque tienes que reemplazar lo que dejaste de comer por otros alimentos para poder tener la materia prima para generar un cabello saludable o también las uñas saludables, que muchas veces comparten los nutrientes. Entonces, esto te podría adelantar. Y solo para cerrar bien la pregunta de Tania, que fue, como siempre, una pregunta muy acertada, también está la calvicie común, por así decirlo. Y la calvicie común es aparte de lo que yo les he conversado, porque la calvicie común, también llamada androgenética o androgénica, ocurre porque tenemos una predisposición de los folículos a no tolerar bien la testosterona. Es una cosa bien extraña, como que la testosterona es una hormona que puede estimular crecimiento de pelo. Por eso que la testosterona es la culpable de que haya barba, de que haya pelo en el pecho, ¿se entiende? Como haya áreas que dependen de la testosterona. Y que, por ejemplo, en el caso de algunas mujeres puede ser, digamos, como fuera de lo normal, porque tienen un valor elevado de testosterona y les hace crecer pelo como si tuvieran barba o pelo en el pecho, porque es una cosa tradicionalmente asociada a los varones. Pero esa misma testosterona, cuando llega al cuero cabelludo y empieza a avanzar la edad, esa misma testosterona se transforma en otras moléculas que se llama dihidrotestosterona, pero es básicamente la misma. Y esa estimula a que se empiece a perder el pelo en la calvicie. Es como que la testosterona juega para los dos bandos. Te hace crecer pelo en algún lado, donde a lo mejor no quieres tener pelo, y te hace perder pelo donde tú quieres tener pelo. Ya. Es así. Así que y eso sería la calvicie común, por así decirlo. Perfecto. Doctor, ¿y hay alguna vitamina? ¿Existe algo que nos pueda ayudar un poco con la caída del pelo antes de que sea demasiado Bien, mira, antes de llegar a las vitaminas, vuelvo para atrás. Lo primero que tenemos que tener claro es el diagnóstico. Ya. Es como, esta persona se le cae el pelo porque le faltan vitaminas, o porque le falta hierro, o porque le falta zinc, o porque acaba de tener a un bebé, o estuvo muy estresado. Se entiende como que necesitamos, primero que todo, intentar identificar la causa del problema. Porque, por ejemplo, hay una vitamina que está muy de moda, que es la biotina. Es un tipo de vitamina B, ¿ya? Vitamina B de parto. Y esta vitamina, efectivamente, si está en déficit, va a ser necesario
recetarla para que la persona pueda recuperarse. Pero, por ejemplo, una persona que está absolutamente balanceada, bien nutrida, por decirlo de una manera, con la vitamina biotina, en teoría no va a ayudar el hecho de que consuma más, ¿ya? Pero si esa misma persona que está con buenos niveles de biotina tiene un problema de hipotiroidismo, ¿cierto? Muy común de encontrar, sobre todo en la población femenina, si tú no corriges la función de la tiroides, la glándula tiroides, no va a crecer el pelo. De hecho, va a seguir perdiendo pelo aunque se coma 50.000 toneladas de biotina. Por eso mismo es súper importante el diagnóstico antes que automedicarse. Claro. ¿Se entiende? Sí. Y voy a dar un dato. No sé si se han fijado que a veces el pelo se cae como en determinados periodos del año. Como que uno dice, oye, en esta época siempre se me cae el pelo. Ya. El famoso fluido telógeno que yo les contaba antes tiene habitualmente un desfase de 3 meses, aproximadamente. Entonces, cuando se empieza a caer el pelo en marzo, por ejemplo, que es típico, marzo, abril, mayo, es el efluvio telógeno que fue causado por habitualmente el estrés y los desórdenes, tanto de comportamiento como de alimenticios, que hay en diciembre, final de año. Final de año es una época exigente. Es una época exigente, un poco más desordenada, y eso puede generar un efluvio telógeno en mayor o menor medida, no necesariamente que se caiga el pelo así brutalmente, pero sí pueden notar mayor caída de cabello 3 meses después. Entonces es súper importante esa asociación también. ¿De acuerdo? Entonces, más encima, por eso que recomiendo consultar, porque hay que ver a ver si coincide, no coincide, y muchas veces tomar examen y medir qué cosa puede estar faltando o qué cosa puede estar alterada. Doctor, si una persona tiene hipotiroidismo, ¿qué puede hacer para evitar la caída del cabello? ¿Hay alguna vitamina, algo que los pueda ayudar? Sí, afortunadamente sí. Lo primero es detectar el hipotiroidismo, ¿no? Porque muchas personas no lo saben, simplemente empiezan a sentirse que tienen más frío de lo que deberían tener, intolerancia al frío se llama eso. Empiezan a notar no solo la caída del cabello, sino que también de la cola de la ceja, por ejemplo, o que las uñas están más quebradizas y que la piel está más seca y la persona se siente que su piel está más hinchada. Entonces como que, hay varias señales. Bueno, entonces uno inmediatamente sospecha, toma las pruebas de función de tiroides y efectivamente estaba baja la función tiroidea, por lo tanto uno le da el medicamento que habitualmente es levotiroxina, que eso es la hormona que se utiliza para tratar de balancear la función de la glándula tiroides. Y si tú llegas a balancearlo, se recupera el pelo en la gran mayoría de los casos, de la ceja y todo lo demás, se corrige. Ya, perfecto. Entonces, a fin de cuentas, lo que te quiero decir es, a lo mejor le faltan vitaminas a la persona, pero si no corriges la función de la glándula tiroides, no vas a conseguir la mejoría que estás esperando. Ya, perfecto. Completamente entendido. Claro que sí. Doctor, pregunta por acá. Hay varias publicidad, varios marketing respecto a esta patología, doctor, en la televisión, en redes sociales, en todos lados. ¿Sirven realmente estos champús, estos acondicionador, lociones mágicas que muchas veces nos dicen vender? ¿Qué nos recomienda usted? Ya. A ver, no sé cómo decir esto de manera sutil. Dígalo nomás como corresponde, ¿cierto? Tengan cuidado con el marketing y productos milagrosos de televisión, digamos, sin consejo médico serio. Claro. Eso es lo que les puedo decir. No confíen en lo que ven en televisión, digamos, desde el punto de vista de marketing, en salud, en específico en salud. Porque imaginemos que una persona efectivamente decide, no, ¿sabes qué? Decido yo adaptarme a una dieta vegetariana. Y esa persona no se asesora bien y empieza simplemente a dejar de consumir alimentos provenientes de los animales. Claro. Y empieza a notar la caída del cabello, porque evidentemente puede quedar con un déficit de proteínas y otros elementos de hierro, de zinc, de otros elementos. Entonces resulta que va a haber ahí unos champús, ¿ya? El tío Pablo, le vamos a decir, tío Pablo. El tío Pablo, ya. O champú, no sé, de una planta, así como un champú de hormiga, ya, que también puede ser medio famoso. ¿Ya? Están las gomitas también. No. Sí, hay unas gomitas nuevas que salieron también. Dulces. Ya, las gomitas, a mí me gustaban mucho las de Ambrosoli, pero me gustan más las de Haribo ahora, tengo que reconocerlo, pero no tiene nada que ver, ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que el champú no va a solucionar el problema.
porque no es el problema en el cuero cabelludo en sí, faltan los nutrientes, los minerales, las vitaminas, ¿se entiende? O sea, si no corrigen eso, por más de que usen 50.000 toneladas y litros de champú, no va a funcionar, no va a funcionar. Entonces, volviendo para atrás, ¿qué hacer si se cae el cabello? Consulten al especialista, vayan a su dermatólogo o dermatóloga. Es necesario ver eso y tratar de evaluar cuál es el problema. ¿Qué diagnóstico tengo? ¿Qué tan grave es el diagnóstico que tengo? ¿Y qué medidas hay que tomar? A veces incluso tenemos que llegar a un punto de tomar biopsia. Tenemos que tomar una muestra del cuero cabelludo, mandarla a estudiar para que un patólogo pueda revisar bajo el microscopio y nos diga qué tipo de célula e inflamación hay ahí adentro. Y con eso recién podemos saber qué le pasó a esa persona en el cuero cabelludo y qué tratamiento requiere. Claro. Entonces puede llegar incluso a esos niveles. Ahora, hay otras veces que, por ejemplo, simplemente observamos, como por ejemplo en el caso de las alopecias areata, que es esa que se han visto harto las fotos, que se ve como el pelón sin ningún pelo, ¿cierto? Como un medallón sin pelo. Y ahí muchas veces usamos simplemente algún medicamento tópico o muchas veces inyectable y empieza a recuperarse el pelo. Ahora, sabemos que esa persona que tiene alopecia areata muchas veces ha pasado un periodo estresante y por lo tanto también hay que corregir. Y por eso importa la consulta médica, porque su doctor le va a decir, ¿sabe qué? Ya, yo sé lo que tiene, sé los medicamentos que hay que usar, pero si usted no corrige el problema psicoemocional que gatilló esto, no va a conseguir buenos resultados, que es parte de lo que yo siempre le transmito a mis pacientes, que mis pacientes, lo crean o no, son seres humanos, con todos sus defectos y virtudes. Por lo tanto, hay que reconsiderar esa esfera humana dentro de la consulta médica. Si no, el medicamento solo no va a arreglar el problema. Claro. Claro que sí. Doctor, bueno, vamos a pasar algunas recomendaciones que usted nos puede entregar para prevenir esto, ¿cierto? Y en caso de que lo tengamos, usted siempre recomienda visitar a un especialista, pero estas recomendaciones son para prevenir. Antes de todo esto, si estamos sanos, podemos prevenir. Y acá estoy leyendo que la biotina nos puede servir muchísimo. Cuéntenos qué es la biotina y en qué nos puede servir, doctor. Bueno, la biotina es un tipo de vitamina B de barco, ¿cierto? Que algo le mencionamos antes, la cual se pueden obtener de la misma dieta, ¿ya? Habitualmente hablamos de carnes, pescados, de huevos, de órganos interiores como el hígado, por ejemplo. También se pueden obtener de algunas semillas o de algunos frutos secos como las nueces. Claro. Algunas verduras, ¿ya? La espinaca, el brócoli, ¿ya? Y afortunadamente la gran mayoría de las personas tenemos una buena cantidad ingerida de esta vitamina. Ya. Pero que sabemos que es una vitamina que en caso que se deje de adquirir, vamos a notar lamentablemente caída del cabello de manera importante. Ahora, ¿por qué hablamos un poco de la biotina? Porque está muy de moda. Está muy de moda y están las gomitas, por ejemplo, sí, que traen biotina y que probablemente no generen ninguna cosa en especial, digamos. O sea, la mayoría de las personas no va a necesitar consumir biotina extra para poder tener los niveles apropiados. Entonces, de nuevo, es como los suplementos alimenticios son en general considerados bastante seguros. Es difícil que uno se enferme de esto, pero siempre se recomienda consultar al médico para saber si en verdad lo necesito y si es apropiado para mí. ¿Se entiende? Entonces, como que esa es la recomendación. No tomar biotina a priori si es que tengo una caída de cabello anormal. La única vez que uno podría ser un poco flexible es como saber, siempre en marzo se me cae un poco más el pelo, porque yo sé que a final de año se me hace difícil, pero estoy saludable, me siento súper bien, estoy con mis controles médicos al día. Es como si tomaras por tu propia cuenta biotina, lo peor que puede pasar es que no te funcione, no es algo tan terrible. Se entiende. Pero no es lo que recomendamos. Lo que recomendamos es consultar antes de consumir cualquier cosa para intentar corregir algún problema como la que hay al cabello. Claro, no quiere decir entonces que si me como una gomita o 100 gomitas me vaya a hacer algún efecto distinto, claro. Tiene que ser el diagnóstico y la recomendación especializado para cada una de las personas, porque son todos distintos y aprendimos que son todos distintos casos, no es solo uno. Entonces hay que visitar al especialista sí o sí. Tania. Exactamente. Y un detalle, ahí veo las fotos de esta persona sacando los pelos de la peineta, del peine, del cepillo. No es necesario llevar el pelo a la consulta. Ya. Sí, le ha pasado. No es necesario.
pero sí es un clásico en la medicina, por Ya. lo menos en la dermatología. Muy prolijamente, los pelos en una bolsita. Doctor, mire. Pum. Ahora, último, con los smartphones han llegado las fotos. Ya, Las muy fotos. bien, ya. Así, la foto del pelo caído. Ya. Antes le llevaban tu la médico, sí, peineta. la peineta con el pelo o matas de pelo. No lo haga, usted no lo haga. en Ya, casa. eso no es necesario. Claro. Hay un examen que se llama tricograma, el cual una persona le van a tomar los pelos Ya. para mandarlos a estudiar. Ya. Pero hay que hacer una técnica para poder hacer eso. Así que, salvo que su médico se lo pida estrictamente, no es necesario llevar el pelo. Súper. Doctor, ¿y este examen que usted menciona, en qué consiste? Nunca lo había escuchado. El tricograma es nos ayuda, digamos, ya uno toma pelo, ¿cierto? Lo saca de distintas partes del cuero cabelludo. Zonas donde hay más cabello, mayor densidad, y zonas donde hay menos densidad. Y se hace un porcentaje. Y lo que uno espera es que haya la mayoría del pelo, los valores podemos discutirlos, pero pongámosle un 70, 75 u 80% del pelo tiene que estar en crecimiento anágeno, un porcentaje menor, por ejemplo, de un 1% en catágeno, que es la etapa de involución, y alrededor de un 15%, 10-15% tiene que estar en reposo. Uno espera que se cumplan más o menos esos parámetros de los pelos que se sacaron. Entonces se manda a estudiar cuando uno sospecha que puede haber, por ejemplo, un efluvio telógeno o alguna enfermedad de la cual quiero saber cómo están los porcentajes de crecimiento del pelo. Claro. Qué Para eso se hace. ¿Y por qué? Porque lo voy a poner de esta manera. Si tuviéramos la gran mayoría de los pelos en telógeno, supongamos un 60%, voy a poner un número, la mayoría de los pelos están en telógeno, de partida se va a notar porque el pelo debe estar cayendo pero por montones, lo cual se va a traducir en ese examen, se va a ver, la mayoría del pelo está en telógeno, y uno ahí dice, esto es un efluvio telógeno de algún tipo. Pero, por ejemplo, puede pasar que a veces de repente dice efluvio en anágeno, que ya esto me estoy saliendo un poco de las cosas comunes, pero dice, oye, la mayoría del pelo que se cae está en crecimiento, lo cual ya es extraño. Eso puede estar gatillado, por ejemplo, por algunos medicamentos o quimioterapia. Claro que sí. Entonces uno encuentra como, mira lo que pasa con este medicamento. ¿Se entiende? Para eso se hace el tricograma. Claro. Perfecto. Doctor, tenemos abierto nuestro WhatsApp. Estamos leyendo junto a Tania, más 569-6253-2873, para que usted nos deje su pregunta. Han llegado varias. Y acá nos dice nuestra amiga Inesita, la saludamos, así se tiene puesto en WhatsApp. Hola, buenos días. Necesito saber por qué yo me peino y se me cae mucho el cabello. ¿Por qué será, doctor? Eso es lo que nos escribe Inesita. Le mandamos un abrazo por estar en sintonía. Bueno, habría que diferenciar dos cosas, diría yo. La primera es qué tanto del pelo al peinarse ya estaba suelto, digamos. Porque Ya. recordemos que el pelo puede caer, pero puede quedar como enganchado en el resto del pelo. Claro. Entonces, ese pelo que se cayó hace 3 días, a lo mejor estaba ahí y ya se iba a caer al caminar. Claro. Entonces habría que diferenciar si ese pelo es así o si al pasar el peine se desprende el pelo de raíz. Porque habría que hacer la diferencia, porque por ejemplo, y de hecho es uno de los test que hacemos en dermatología, se llama el pull test o test de tracción, que nosotros tironeamos un poco el pelo para ver la resistencia. Ya. Porque es muy diferente que caigan, por ejemplo, que yo traccione y logre sacar 2 o 3 pelos, a que haga la tracción y salgan 10 pelos Ya. de raíz. Ya, es muy diferente, porque dice, este cuero cabelludo tiene un problema. No, el pelo está suelto, digamos. Pero afortunadamente, en la mayoría de los casos, el pelo está firme. Entonces, uno se queda un poco más tranquilo de que probablemente la caída de cabello sea algo inmediatamente, se tranquiliza y piensa que puede ser más reversible y que probablemente sea un efluvio telógeno, el cual podría estar dado por estrés o por alguna alteración en el balance nutricional, o busquemos alguna enfermedad común, algo corregible, lo cual puede ser mejorado tanto al corregir con dieta, medicamentos, o voy a hacer una aclaración, algunos champús pueden ayudar, pero habitualmente son champús de tipo médico. Ya no son champús que puedan encontrar promocionándose en los medios. Ya. Habitualmente son champús de receta médica, los cuales se consideran un complemento al tratamiento. Ya. Súper, doctor. Tenemos otra. Así es, preguntan, ¿es seguro someterse a un trasplante capilar?
súper buena la pregunta. En lo personal, yo no realizo el trasplante, por una cosa de que no me dedico a eso nada más. Conozco médicos que son muy hábiles y muy expertos para eso, que se los puedo recomendar, digamos, se los recomiendo a mis pacientes si es que lo necesitan. El trasplante es una alternativa más, que habitualmente se utiliza cuando ya hay algún grado de pérdida definitiva del pelo. Hablamos de alopecia cicatricial, por ejemplo, en una calvicie un poco avanzada, ¿no? Una calvicie que avanzó, que ya la persona hizo tratamientos médicos y que recuperó algo del cabello, pero que todavía quedó con calvicie. El trasplante hay distintas técnicas, pero básicamente lo que se hace es tomar los folículos que están detrás de la cabeza, a nivel de la nuca, por ejemplo, o en la región occipital más bien, y se sacan de ahí y se implantan, que el término correcto es trasplantar, en las zonas donde ya no hay folículo, donde se perdió ese folículo. Entonces ahí va a empezar a crecer pelo nuevo. Lo importante es que es una buena herramienta, es eficaz, pero tienen que ir donde alguien que sepa hacerla, alguien que esté capacitado y que no solo se quede con el procedimiento quirúrgico, sino que además les deje los cuidados posteriores para que la buena respuesta se consiga. Perfecto. Gracias, Ahí doctor, está. por su respuesta y también por la pregunta, ¿cierto? A nuestro Sí. amigo. Tenemos otra acá. Doctor, ¿es verdad que existe la caída del cabello hereditaria? Sí, la verdad es que sí existe. Ahora, lo que habitualmente nos referimos a eso, porque hay distintos tipos de caídas hereditarias, pero la más importante es la calvicie. Ahora, un mito es que podemos predecir quién va a ser calvo y quién no en base a los antepasados. Y la verdad es que eso no es así, porque hemos visto de que depende de múltiples genes. Entonces, es verdad que es hereditaria, pero son multigenes, poligénica, de manera tal de que no vamos a poder decir, pero es que el abuelo era pelado, así que el nieto va a ser pelado. Ya, eso no es así. La calvicie no es algo que podamos predecirla de antemano. Ahora, evidentemente una familia donde son todos calvos, claro, la probabilidad de heredar la calvicie es mayor, pero no necesariamente es algo tan directo. Pero sí, es correcto de que hay algún grado de herencia en la pérdida de cabello. Súper, doctor. Tenemos la última. Tenemos la última pregunta. Dice, ¿los hombres también se pueden hacer al trasplante capilar, se refiere? Ya que mi marido parece payaso Krusty. Es verdad, llegó al WhatsApp, doctor. Es ¿Cómo se llama verdad, la Bueno, y adjuntó no, está ahí una foto, un gif Adjuntó la del foto. payaso. Sí, ¿Cómo nuestra se llama? amiga Kekita. ¿Qué quita? Le vamos a mandar un saludo. A ver, la verdad es que sí, para hacer la respuesta corta, sí le serviría un trasplante. Así que le recomendaría que busque alguno de los médicos certificados en trasplante para que vea esa opción. Porque la verdad es que sí le puede servir. Ahora, uno no sabe realmente el grado de mejoría de final, ¿no? Nadie puede predecir cuánto va a mejorar, pero de que el trasplante funciona, sí funciona, sobre todo si está hecho con una buena técnica y con buenos cuidados. Súper. Así que, en definitiva, es un buen regalo que le puede hacer a su marido si es que es igual de simpático que Cross. Sí, imaginamos que sí. Claro que sí, bueno. Exactamente. Nada más que agradecerle, doctor, ¿cierto?, por haber estado con nosotros este día martes en Tu Conexión Salud. Tuvimos una mañana súper informativa en cuanto a temas súper importantes que a la gente le benefician y le gusta aprender. Así que, doctor, nada, agradecido, le mandamos un abrazo. Su Instagram, @idermatólogo, para que lo sigan. El doctor siempre está subiendo recomendaciones, también tips de todo tipo de cuidado. Y nada, pues lo esperamos muy pronto por acá de nuevo, doctor. Muchas gracias, que les vaya bien. Como siempre, un placer, un abrazo. Linda semana. Un abrazo, Cuídense. doctor. Que esté muy Igualmente. bien. Chao, chao. Cuídense, un abrazo. Chao, chao.